Papá está aquí. Las palabras se le escaparon a Isen Caldwell antes de que se diera cuenta de que las había pronunciado. Estaba arrodillado bajo la lluvia, acunando a Meline en sus brazos temblorosos tras caerse en el parque. Su voz se quebró con una ternura que había enterrado durante años. Rachel se quedó paralizada, atónita, observando al hombre que una vez le exigió que borrara a estos mismos niños, ahora aferrando a su hija como si fuera su mundo entero. Por primera vez, el frío e intocable multimillonario parecía frágil, aterrorizado, desesperado. Y en ese momento, algo dentro de Rachel se quebró, aunque luchó por mantener la guardia. ¿Podría este hombre que le había destrozado el corazón y los había abandonado cambiar de verdad? Quédate conmigo porque lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que creía saber sobre el amor, la redención y el poder de las segundas oportunidades. Isen Caldwell había construido toda su vida sobre el control. Cada sala de juntas a la que entraba se doblegaba a su voluntad. Cada negociación terminaba según sus términos. Para el público, era el rostro de la perfección corporativa. Sus elegantes trajes y su sonrisa limpia aparecían en las portadas de revistas de lujo. Su nombre susurraba como si significara oro. En el reluciente ático de cristal con vistas al lago Michigan, se erguía como un hombre intocable, blindado por la ambición. Pero una noche, esa armadura se quebró. Rachel Bittman estaba en su sala de estar, con las manos temblorosas, sosteniendo una pequeña prueba de plástico que mostraba 2 líneas inconfundibles. Pensó que tal vez se sorprendería, tal vez se enojaría, pero en secreto esperaba ver un destello de calidez. El hombre que una vez creyó que la amaba. En cambio, solo encontró frialdad. Los ojos oscuros de Isen, una vez encendidos con fuego y hambre de vida, se convirtieron en piedra. Su silencio se prolongó hasta asfixiarlo. Y entonces, con una voz tranquila pero despiadada, pronunció la frase que destrozó su mundo. Este no es el momento adecuado. Te encargarás de ello mañana. Sin discusión. Rachel sintió que le flaqueaban las rodillas como si la hubiera golpeado. Le rogó que mirara más allá de su imperio para ver la vida que crecía en su interior. Pero para Isen, era solo otro problema, como un maltrato, que debía ser borrado rápidamente antes de que dañara su imagen. Cada palabra que pronunciaba se estrellaba contra un muro de indiferencia. Se repitió con más frialdad esta vez, con la mandíbula apretada como el hierro. Mañana es el final. Sus lágrimas no hicieron nada. Su ira no lo alcanzó. Lo acusó de ser despiadado, de esconderse tras la riqueza porque tenía demasiado miedo de sentir. Él descartó sus palabras como humo. En su mente, creía que se estaba protegiendo, cortando lazos antes de que la vulnerabilidad pudiera desmantelar el imperio por cuya construcción había sacrificado todo. Pero no veía que no se estaba protegiendo en absoluto. Se estaba condenando a una soledad que ningún imperio podría curar. Esa noche, Rachel hizo las maletas. Aferró la ecografía tomada ese mismo día, la única prueba de las vidas que llevaba dentro, y salió de su fortaleza de cristal. Isen permaneció junto a la ventana mucho después de que ella se fuera, observando la luz de la ciudad extenderse infinitamente abajo. Se sirvió una copa, convenciéndose de que había actuado con sensatez. En lo más profundo de su ser, bajo capas de arrogancia y orgullo, la inquietud se agitaba. Pero la enterró justo cuando ignoró el mensaje sin abrir que Rachel le había dejado en el teléfono. Al alejarse esa noche, se había alejado del único futuro que podría haberlo hecho completo. Rachel se adentró en un mundo de incertidumbre. No tenía ningún plan, ni ahorros, ni familia en la que apoyarse, solo un corazón roto y la promesa de proteger a sus hijos sin importar el costo. Encontró una pequeña habitación alquilada en Oak Park, cuyas delgadas paredes resonaban con las discusiones de los vecinos y el llanto de los niños. Era todo lo que podía permitirse. Trabajaba turnos interminables en un supermercado, de pie detrás de la caja hasta que le dolían los tobillos, forzando sonrisas a los clientes impacientes, cargando con el peso de su creciente vientre a cada paso.
Las noches eran más duras. Se quedaba despierta mirando el techo agrietado, con el miedo carcomiéndola. ¿Cómo iba a pagar la atención médica, los pañales, la leche de fórmula? ¿Cómo iba a criar sola a 2 bebés? A veces su mente volvía a Isen, a la calidez que una vez existió entre ellos antes de que la ambición y el orgullo lo consumieran. ¿Pensaba alguna vez en ella? ¿Se arrepentía de haberla dejado de lado? Respondió a sus propias preguntas con el recuerdo de su voz aguda y definitiva, diciéndole que terminara. Nunca miraría atrás. A medida que avanzaba su embarazo, se convirtió en objeto de rumores en el vecindario. Algunos la criticaban, otros la juzgaban. Aprendió a ignorarlos. En cada visita al médico, recordaba los riesgos de cuidar gemelas. Asintió decidida, diciéndole al médico que haría lo que fuera necesario. Cada vez que veía el destello de 2 pequeños latidos en la pantalla, su pecho se llenaba de un amor feroz que ahogaba su miedo. Estas eran sus hijas. Eran su razón para luchar. Cuando llegó el día del parto, se desató el caos. La llevaron de urgencia al hospital, con el cuerpo atormentado por un dolor insoportable, la habitación zumbando con voces y máquinas. Lágrimas y agotamiento, oyó los llantos. Primero uno, luego el otro. La vida gritó al mundo y Rachel lloró mientras depositaban 2 pequeños cuerpos cálidos en sus brazos. Su cabello estaba húmedo, sus ojos parpadeaban ante la luz por primera vez. Les susurró promesas entre sollozos. Promesas de amarlos lo suficiente por ambos padres. Promesas de nunca dejar que se sintieran abandonados. Las llamó Meline y Chloe, nombres que se había susurrado a sí misma durante meses en la soledad de su habitación alquilada. Las semanas siguientes se convirtieron en noches de insomnio y tomas interminables. Su cuerpo dolía, sus ojos ardían de fatiga, pero su corazón se aceleraba en los momentos más breves. La primera risa de Meline, la mirada curiosa de Chloe, sus pequeñas manos envolviéndose alrededor de su dedo. Cada momento era un tesoro que ninguna riqueza podía comprar, incluso mientras las facturas se acumulaban y su pecho se oprimía por el miedo al fracaso. El sonido de sus suaves respiraciones en la noche la reconfortaba. Rachel aprovechaba cada dólar, aceptaba la bondad cuando llegaba y perduraba. Isen se había ido. Nada más que un amargo recuerdo que se obligó a enterrar. Él había elegido su imperio, y al hacerlo, le había dado la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Para cuando Meline y Chloe cumplieron 2 años, Rachel había construido un mundo frágil pero real a su alrededor. No era glamuroso, pero estaba lleno de amor. Conocían las canciones de cuna susurradas por la noche, el calor de sus brazos y la constancia de su presencia. Había perdido todo lo que creía necesitar, pero a cambio, encontró lo que realmente importaba. Lo que ella no sabía era que el destino ya estaba tejiendo un reencuentro cruel e inesperado, uno que obligaría a que el pasado que tanto luchó por enterrar volviera a la luz. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Isen merece una segunda oportunidad después de lo que hizo? Si ustedes fueran Rachel, ¿se habrían marchado esa noche o se habrían quedado a luchar? ¿Y qué creen que pasará cuando Isen finalmente vea a las hijas que una vez intentó borrar hace 2 años? Sin embargo, Isen Caldwell seguía diciéndose a sí mismo que había tomado la decisión correcta. Su imperio había crecido más que nunca. Rascacielos con el nombre de su empresa. Interminables entrevistas alabando su brillantez. Cenas de gala donde admiraban cada uno de sus movimientos. Sobre el papel, era intocable. Pero en el silencio de su ático, con el horizonte de Chicago brillando a través de los ventanales, las sombras se cernían sobre él. Guardaba un solo mensaje sin abrir en su teléfono, el que Rachel le había dejado la noche en que se marchó. Nunca lo leía. Se decía a sí mismo que era irrelevante. Pero, en realidad, le aterraban las palabras que contenía. El destino, sin embargo, no honra los muros que construyen los hombres. Una tarde cualquiera, mientras se desplazaba entre reuniones,
Isen atravesaba los pasillos abarrotados de un centro comercial del centro. Los suelos de mármol reflejaban la luz, el aire bullía de conversaciones. No buscaba nada, solo un atajo. Entonces, de repente, el mundo a su alrededor se disolvió. La vio, Rachel. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros, su postura tranquila, pero protectora. No estaba sola. Dos niñas pequeñas, idénticas hasta la inclinación de sus barbillas, y la forma en que su cabello oscuro reflejaba la luz, tiraban de sus manos, sus risas resonando como campanas. Isen se quedó paralizado a medio paso, con el pecho apretado como si un puño de hierro lo hubiera agarrado. El ruido del centro comercial se atenuó. Se quedó paralizado mientras las niñas arrastraban a su madre hacia una juguetería. En ese instante, supo sin una prueba de ADN, sin decir una palabra, que eran suyas, sus hijas. Las vidas que había ordenado borrar estaban allí, vivas, radiantes y llenas de alegría. Rachel levantó la vista, sus ojos azules se clavaron en los de él, y por una fracción de segundo se detuvo. Isen buscó reconocimiento, calor, pero solo encontró acero. Ella apretó con más fuerza las manos de su hija y las acercó, su cuerpo moviéndose entre ellas y él como un escudo. Quiso gritar para explicar, para suplicar, pero no le salió nada. Se le hizo un nudo en la garganta, la voz lo abandonó. Una de las chicas giró la cabeza, captando su mirada. Sus ojos, los suyos, se encontraron con los suyos, abiertos como platos, con inocente curiosidad. Esa sola mirada lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. No era solo que se viera reflejado en ella. Fue la repentina y aplastante comprensión de todo lo que se había perdido. Sus primeros llantos, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Una vida de momentos perdidos. Rachel se giró y los acompañó. El momento se desvaneció tan rápido como apareció, pero Isen se quedó allí de pie, con el corazón latiendo con fuerza, su imperio repentinamente sin sentido. Esa noche, se sirvió una copa como siempre, pero permaneció intacta sobre la mesa. Le temblaban las manos cuando finalmente cogió su teléfono. El mensaje sin abrir brilló. Ya no necesitaba abrirlo. Sabía lo que contenía, la súplica que había ignorado, la vida que había destruido. Los días siguientes se desdibujaron. Fue a reuniones, firmó acuerdos millonarios, pero su mente no estaba allí. Cada risa que escuchaba, sonaba como la risa de esas dos chicas. Cada niña que se cruzaba en la calle lo apuñalaba con la culpa. Se decía a sí mismo que podía dejarlo pasar, pero no podía. Necesitaba saber más. A través de contactos, Isen organizó discretamente una investigación. A los pocos días, apareció una carpeta en su escritorio de caoba. Dentro había fotografías, notas y direcciones. Rachel vivía en un modesto barrio de Oak Park, lejos de las relucientes torres que él llamaba hogar. Conducía un coche destartalado y trabajaba a tiempo parcial en una pequeña boutique. Meline y Chloe asistían a una guardería cercana. El informe las describía como sanas, animadas, inseparables. Pero las fotos lo destrozaron. Allí estaban, riendo en un parque infantil, persiguiéndose por el césped, aferradas a los brazos de su madre. Parecían felices, más felices que nunca. Pero no eran solo las chicas las que lo traspasaban. Era Rachel. Ya no era la mujer que usaba vestidos de diseñador en las fiestas de su empresa. Ahora vestía con sencillez. Su rostro llevaba las marcas de las noches de insomnio. Sin embargo, sus ojos, cansados pero feroces, ardían con una fuerza que él nunca antes había notado. O tal vez una que él había destruido y ella había reconstruido por sí misma. Por primera vez en su vida. Isen Caldwell, el hombre que dominaba las salas de juntas, que aplastaba a sus rivales con una mirada, se derrumbó. La culpa lo desgarraba, cruda e implacable. Le había exigido a Rachel que los borrara. Y cuando ella se negó,
Había soportado cada sacrificio. Sola. No solo había perdido 2 años, los había desperdiciado. Una noche, Isen condujo hasta Oak Park. Aparcó su elegante coche negro. Varias casas más allá, sin atreverse a llamar la atención. Desde las sombras, observó a Rachel llevar la compra a las chicas que saltaban a su alrededor, sus risas resonando en la tranquila calle. El sonido lo calaba más hondo que cualquier fracaso empresarial. Sus manos se aferraron al volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Todo su ser gritaba por salir, por caer de rodillas y decirles la verdad. Pero el mismo miedo que una vez lo hizo exigir lo impensable ahora lo mantenía prisionero. Se quedó allí sentado hasta que la casa quedó a oscuras y el vecindario en silencio. Solo entonces se alejó con el pecho oprimido, sus pensamientos atormentados por los rostros de las hijas que había rechazado. Esa noche, por primera vez, admitió que su imperio no era nada comparado con el vínculo que había desperdiciado. No podía deshacer el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podría luchar por un lugar en su futuro. Al entrar en su frío y vacío ático, la idea lo quemaba por dentro. Ya no correría. Susurró sus nombres en el silencio. Meline Chloe. Los nombres lo anclaron, le dieron fuerza. Enfrentaría la tormenta que había creado, incluso si lo destruía. Porque esta vez, sabía lo que realmente importaba. Pero Rachel había construido muros más altos que cualquier rascacielos forjado con traiciones y noches de insomnio. Isen tendría que luchar con más fuerza que nunca en su vida. No por poder, ni por riqueza, sino por la confianza de las 2 niñas que ni siquiera sabían de su existencia. Y el primer paso sería el más duro, llamar a la puerta que una vez él mismo cerró. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieran en el lugar de Rachel, ¿dejarían que Isen volviera a su vida? ¿Crees que las chicas merecen saber la verdad sobre su padre ahora, o debería esperar? ¿Y cuáles crees que deberían ser las primeras palabras de Isen a Rachel cuando finalmente la vea? La noche en que Isen Caldwell finalmente reunió el coraje para enfrentarse a Rachel. Bittman no se caracterizaba por luces intermitentes ni gestos grandilocuentes. Era un ambiente tranquilo, casi normal. Estaba de pie en los desgastados escalones de madera de su modesta casa en Oak Park. Su traje a medida desentonaba contra la pintura desconchada del porche. Por una vez, le temblaban las manos, no por miedo a perder un trato, sino por miedo a perder la única oportunidad que le quedaba de recuperar lo que realmente importaba. Cuando Rachel abrió la puerta, sus ojos azules no se suavizaron. Eran penetrantes, cansados, protectores. Detrás de ella, Meline aferraba una muñeca mientras Chloe miraba con curiosidad desde detrás de la pierna de su madre. Las palabras cuidadosamente ensayadas de Isen murieron en su lengua. En cambio, lo que salió fue crudo, tosco y honesto. Necesito verlos, no como un extraño que pasa, no desde la distancia. Necesito ser su padre. Sé que no lo merezco, pero haré lo que sea necesario. La mandíbula de Rachel apretó su mano, que posó protectoramente sobre el hombro de Chloe. No puedes decidir eso ahora. No después de todo. ¿Recuerdas siquiera las palabras que dijiste la noche que te dije que estaba embarazada? A Isen se le cerró la garganta. La vergüenza lo golpeó como una ola. Lo recuerdo, susurró. Y me arrepiento de ello más que de cualquier cosa que haya hecho. No puedo borrar esa noche. Pero puedo pasar el resto de mi vida demostrándote a ti y a ellos que ya no soy ese hombre. Durante un largo y doloroso instante, el aire se sintió pesado entre ellos. Entonces Rachel se apartó. Apenas un poco, su cuerpo todavía. Bloqueando la puerta. Empiezas despacio. Te ganas él. Su confianza. Y la primera vez que la rompes, Isen, estás perdido para siempre. Asintió, con el pecho dolorido por una extraña mezcla de gratitud y dolor. Tomaré lo que me des. Las primeras visitas fueron incómodas.
Isen se quedó de pie al borde del parque infantil mientras Rachel empujaba a las niñas en los columpios. Llevó bolsas de la compra a la casa, observando en silencio a Rachel remover la cena mientras las gemelas se perseguían por la sala. Se sentó en el suelo, sin saber cómo participar hasta que Chloe, con valentía, le entregó una pieza del rompecabezas y pidió ayuda. Meline lo siguió, acurrucándose a su lado con un libro. Los muros que Rachel había construido no se derrumbaron de la noche a la mañana, pero aparecieron grietas en los detalles más pequeños. Una sonrisa desprevenida, un tono más suave, una leve chispa de confianza. Y poco a poco, las chicas empezaron a dejarlo entrar. Un domingo por la tarde, Isen quemó panqueques en la pequeña cocina de Rachel mientras las gemelas se reían a carcajadas. Chloe le tiró de la manga exigiendo más jarabe mientras Meline le corregía la forma en que sostenía la espátula. Isen, quien una vez fue el hombre que dominaba las salas de juntas sin sudar, se encontró sudando sobre una sartén, desesperado por no decepcionar a 2 niñas de 5 años. Por primera vez en años, rió con libertad. Rachel notó que aún cargaba con el peso de la traición y que aún protegía ferozmente a sus hijas. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, ya no podía negar el cambio en él. El otrora arrogante director ejecutivo ahora llegaba con las mangas arremangadas, arrodillado en la alfombra para construir torres de bloques o sentado con las piernas cruzadas en el césped del Parque del Milenio. Ya no hablaba como un hombre que exige ser obedecido. Él escuchó, y los gemelos, con su inocencia, comenzaron a integrarlo en su mundo. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Meline tropezó y se raspó la rodilla en el parque. Y antes de que Rachel pudiera reaccionar, Isen la levantó en brazos, acunándola con manos temblorosas. «Estás a salvo, Maddie», susurró con la voz quebrada. «Papá está aquí». La palabra se le escapó sin pensar, cruda y vulnerable. Rachel se quedó paralizada, viendo cómo Meline, en lugar de apartarse, hundía la cara en su pecho. La visión destrozó algo en su interior, una barrera a la que se había aferrado durante años. Más tarde esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Rachel le ofreció a Isen una taza de té en la mesa de la cocina. Su voz era tranquila pero firme. «No estás perdonada. Todavía no. Pero estás aquí. Y tal vez eso sea suficiente por ahora». Para Isen, era más que suficiente. Las semanas se convirtieron en meses, y Isen se convirtió en algo más que un visitante. Se convirtió en parte de su rutina. Trenzaba torpemente el cabello de Chloe antes del preescolar, con más nudos que trenzas, pero ella los lucía con orgullo. Leía cuentos para dormir con una voz profunda que a veces hacía reír a las gemelas, quedándose dormidas en el sofá con las 2 niñas acurrucadas contra él. Cambió las victorias nocturnas en la sala de juntas por canciones de cuna, descubriendo que la risa de sus hijas valía más que cualquier contrato que hubiera firmado. Rachel se mantuvo cautelosa, pero el muro que había construido comenzó a ceder. Una noche, se quedó en la puerta observando a Isen en el suelo, con la chaqueta tirada a un lado, y las 2 niñas apoyadas en él mientras él leía animadamente un cuento. Su voz se quebró en las partes divertidas, haciéndolas reír hasta que sus pequeños hombros se estremecieron. Por primera vez en años, Rachel sintió una esperanza desconocida. Una fresca tarde de otoño, Rachel rompió el silencio que los había rodeado durante años. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si te hubieras quedado?, preguntó en voz baja. Isen dejó el libro, con los ojos cargados de pesar. Cada día pienso en las noches que me perdí, en las mañanas que nunca vi. Pienso en ti criándolo sola mientras yo me escondía tras paredes de cristal y lo llamaba fuerza. Fui una cobarde, Rachel. Pero te juro que pasaré el resto de mi vida demostrando que he cambiado. Lo observó, apretando los dedos alrededor de su taza. Por primera vez, su mirada se suavizó. No se puede deshacer el pasado. Pero tal vez podamos intentar construir algo nuevo. Las palabras no eran una declaración de amor. Todavía no. Pero eran un puente,
frágil y real. Meses después, en una dorada tarde de primavera, Isen persiguió a Chloe y Meline por el patio trasero, con sus risas resonando como música. Rachel estaba en el porche, con los brazos cruzados, pero su sonrisa la delató. Isen captó su mirada y, por primera vez, ella no apartó la mirada. Y en ese fugaz instante, Isen Caldwell, un hombre que alguna vez pensó que la riqueza lo era todo, comprendió la verdad. La redención no consistía en borrar errores. Se trataba de presentarse día tras día con paciencia, humildad y amor. Esa noche, mientras las gemelas se dormían, y Rachel se sentaba tranquilamente a su lado, Isen susurró una promesa no por contratos ni imperios, sino por la frágil e invaluable familia que casi había perdido para siempre. Le habían dado una segunda oportunidad. Y esta vez no la desperdiciaría. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas sobre la historia de Isen? ¿Se merecía esta segunda oportunidad? Si fueras Rachel, ¿lo perdonarías finalmente? Y lo más importante, ¿qué lección te deja esta historia? Si te gustó, comenta 100 veces abajo. Cuéntanos desde dónde la ves. Nos encanta saber de nuestros espectadores de todo el mundo. Y no olvides darle a me gusta, compartirla y difundirla para que otros puedan entender su mensaje.